este encuentro. Muy bien, bueno, como decíamos antes, estamos transitando la clase 8, que tiene una continuidad con la clase anterior, con la clase 7, que ustedes tuvieron de manera asincrónica, porque justo coincidía el miércoles con el feriado, el Día del Trabajador. Y ahora vamos a mirar un poquito los objetivos. Y en esta primera hora que tenemos de encuentro, ustedes van a tomar la palabra. ¿Por qué se los digo? Porque vamos a trabajar en principio con la película que había que ver. ¿Pudieron verla todos? ¿Todos saben de qué se trata? Si no pudieron verla completa, ¿tienen un vistazo acerca de la película? Está muy buena la película. Ah, bueno, habrás visto muchas cosas, Sabrina, ¿no? Pudiste relacionarla con muchas cosas de las que estuvimos conversando en todos estos encuentros, me imagino. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a leer los objetivos de la clase, luego vamos a introducirnos en la película. El que la haya visto bien completa nos va a contar de qué se trata la película. Hoy en esta primera parte, yo los voy a escuchar y vamos a intercambiar, pero vamos a ver, a orientar una conversación que tenga que ver con lo que aparece en la película y lo que vamos viendo a través del marco teórico de la materia. Y después del cortecito, vamos a trabajar con eh, el enfoque conductista, dar una breve reseña, porque ustedes lo pudieron ver en la clase. Yo busqué otro pequeño videíto para compartir acerca de conductismo. Luego vamos a ver un resumen apretado de qué va el constructivismo, fundamentalmente relacionado con Piaget. Y finalmente, una comparación entre los modos de enseñanza y de aprendizaje de estos dos enfoques grandes. Ustedes van a ver en los aportes teóricos que tiene la clase, descripciones bastante detalladas, fundamentalmente de constructivismo. Los dos textos que hay para leer acerca de constructivismo los detallan bastante bien. Pero nosotros en esta cursada y en este momento de su trayectoria por la carrera, lo que vamos a hacer a darles un pantallazo inicial, un primer acercamiento a los enfoques conductista y constructivista, como para que veamos de dónde vienen, eh, qué modelo de docente y de alumno están sustentados en estos enfoques, para que podamos ir viendo de qué se tratan estos enfoques que después ustedes van a ir profundizando a medida que van avanzando en la carrera. Sí es importante que puedan distinguirlos y saber qué tipo de docente y qué tipo de alumno o qué tipo de enseñanza y qué tipo de aprendizaje son los que sustentan estos dos enfoques, estos dos grandes enfoques que tienen diferentes representantes. Muy bien.
Vamos a compartir entonces ahora los objetivos. Que van a ver son los mismos que teníamos en la clase 7. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe. Profe, Sí. Bueno, los objetivos son conocer y diferenciar paradigma, enfoque y corriente pedagógica, conocer los diversos enfoques y fundamentos pedagógicos, profundizar sobre las técnicas en que se sustentan los enfoques pedagógicos y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo acerca de los fundamentos pedagógicos. Muy bien. Y como el trabajo que ustedes van a realizar, en el que van a compartir este marco teórico y lo van a cotejar con estas dos películas que vamos a ver en este momento de la cursada, que una es Los coristas, que tenían para ver antes de que nos encontráramos hoy, y la próxima es La sonrisa de la Mona Lisa, que es una película que cuenta una historia más reciente, y bastante cercana a la de los coristas, que, si no me equivoco, relataba una historia de 1949, ¿no? Cuando empieza a desplegarse el libro no me acuerdo el nombre del profesor. En realidad Mathieu, era profe. más que profesor, era un preceptor. ¿Cómo, Cassandra? Mathieu, Matthew, ahí Clermont está. Mathieu. Bueno, creo que el libro dice que llega en 1949, si no me equivoco. Nada, eh, empiecen a contarnos a los compañeros que vieron y que no vieron la película o que leyeron una reseña en internet, que, que vieron en la película. ¿De qué se trata en realidad? Primero hablemos del argumento. A ver, ¿qué nos cuenta esta Profe, peli? Sí, sí, de la Silvana, escuela tradicional. está bien, pero empecemos más. Pero igual es como que el profesor no estaba muy de acuerdo con esa escuela tradicional. Dale, pero Eh, te estás adelantando. Espera, primero el Al principio a argumento mí de me la peli. pareció, sí, al principio a mí me pareció yo, bueno, uy, no sabía bien, la traducción igual, y es una película vieja. Y cuando me empecé a mirarla, me reenganché, me gustó. ¿Viste? Es Sí, muy linda peli. Sí. sí, muy Eh, linda. Bueno, sí, ¿dónde nos encontramos en la peli? Profe, la peli empieza, acá tengo una pequeña duda, A que ver. es uno de los alumnos uno de los alumnos de este profesor Mathieu logra ser director de orquesta. Ujú, Entonces, sí. él vuelve a su ciudad natal porque su mamá fallece Ujú. y un compañero se entera que él vuelve a su ciudad porque creo que fue uno de los alumnos que logró llegar a la fama y entonces ahí le entrega este escrito de Mathieu. Ahí está, bien. Hay Y ahí la película empieza con el final de un concierto con un director de orquesta, que después nos vamos a dar cuenta de que ese director de orquesta es uno de los chicos de la escuela, de esa escuela internada. Bien, y como nos decía Rocío, fallece su mamá,
La escena siguiente es el entierro de la mamá en un día muy lluvioso, no sabemos bien dónde, y la vuelta a su casa, donde él está como, como rememorando, mirando sus fotos antiguas y pensando, suena el timbre y detrás de la puerta hay alguien que le dice que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que iban juntos a la escuela. Lo invita a pasar, comparten una foto, en esa foto se señalan ambos y ahí comienza el relato, porque este amigo que vino desde la infancia, ¿qué le trae, Rocío? Le trae un libro que había como, es como un diario de Es un Matilde, diario, sí. toda la experiencia que tuvo ay, ¿cómo es? En el internado, donde Ujú. conoce a los chicos, que es donde se desarrolla la película. Bien, ahí ya tenemos dos personajes que empiezan a contarnos una historia y esos dos personajes están mediados por un espacio común que es el internado. ¿Qué características tenía ese internado? Tenían Em, conductas, la mayoría, Ujú. y, y ellos pensaban que con los castigos los podían, ¿cómo decir?, arreglar. Tal cual. Uno de los profesores tenía una frase que repetía todo el tiempo. ¿Cuál era la frase? ¿Se acuerdan? Acción y Acción, reacción. mi reacción. acción, reacción. Muy bien. Lo que no dijimos cuando Rocío empezó a relatar la historia es que cuando este personaje, el director de orquesta, yo tengo un muy mal recuerdo de los nombres de los personajes de las películas. Me pasa eso también con los títulos de las canciones. Así que si ustedes lo recuerdan, me lo dicen. El director de orquesta comienza a recorrer ese diario y junto con él, con sus recuerdos, volvemos a esa escuela en las afueras de una ciudad donde viven aproximadamente unos 60 niños varones que están internados. Y a esa escuela llega un nuevo eh, profesor, pero no lo llaman profesor. Y más que nada es un preceptor, un cuidador de los chicos, que también tienen un profesor de matemáticas y algún otro más que van apareciendo ahí, pero no específicamente. El que se ve más trabajando es el profesor de matemáticas. Y bueno, este señor llega en una circunstancia que es que lastiman entre las diabluras que hacían estos chicos, lastiman al encargado, al portero del lugar. Entonces se ve de qué manera el director y los profesores ejercen la disciplina para con los chicos de ese internado. Sigan contando, chicas. Em, bueno, más que nada, primero te presentan, además de
de la relación entre niños y adultos en esa institución. También te muestran un poco cómo es el director del lugar, que se podría decir que es la figura autoritaria del espacio. Em, Porque lo primero que pasa cuando el profesor llega es que el enfermero que le estaba mostrando el espacio al nuevo profesor se lastima un ojo de manera medio grave, y el profesor nuevo como que dice, che, deberíamos llevarlo al hospital, y el director le dice, no sabes, esto está muy caro, no podemos hacer eso. O sea, ya de por sí el director no solo tiene una mala relación con los estudiantes, también con los profesores, parece ser. Ujú. Y tiene una administración bastante eh, rígida y selectiva de los gastos que tiene que hacer en la escuela, ¿no? Porque, bueno, no es una escuela pública. Y después a lo largo de la película vamos a ir viendo que hay personas que sostienen económicamente ese internado. Porque en realidad los alumnos que están en ese lugar, además de tener problemas de conducta, también tienen algunos problemas de, de sostén, de familias que no pueden sostenerlos económicamente, o el caso del protagonista es hijo de una mamá que está sola, y entonces no, como tiene que trabajar para sostenerlo y trabajar muchas horas, no puede cuidarlo de la manera en que ella quiere y es bastante transgresor, entonces termina en esta escuela de internado para que desde allí se pueda ejercer la autoridad respecto de este chico que la mamá no podía porque tenía que trabajar para sostenerse y sostenerlo a él. Después estaba el nenito que siempre todos los sábados esperaba. ¿Los sábados era? Tal Esperaba. cual, sí, sí. Pepinot, ese era Pepinot, Él era huérfano. era huérfano. Y es quien le lleva el, el diario al director de orquesta, ¿cuál es el nombre? Yo Pierre, con los nombres soy igual que usted. yo me los tuve que Somos anotar varias. todos porque como estaban en francés, encima se escribe diferente a cómo se pronuncia. Me Ajá, hice tremendo mapita. muy bien, Cassandra, muy bien. Bueno, ¿y cuál es el nombre, Cassandra, vos que lo tenés anotado? Era Pierre Montage o algo así. Pierre. Puede ser. Bueno, digámosle Pierre. Pierre y Pepinot. Y bueno, y así empieza a transitar la experiencia de este nuevo docente, preceptor, eh, en este internado. ¿Y qué pasa con los chicos cuando lo ven en principio? Y En un actúan como solían actuar, con agresividad. Claro. porque Gautier era calvo, entonces empezaban a decir pelado, creo, porque justo cuando Montiel llega a tomar el puesto del profesor que renuncia, porque estaba como muy cansado de la situación en el internado, Ujú. Montiel como que no sabía dónde se estaba metiendo, y llega en una situación donde lastiman al enfermero, creo que es. Claro, ¿Cómo enfermero, encargado, ese el que abre la puerta, el que los cuida cuando se lastiman, es el multifunción de la escuela. Sí, pobre. Eh, entonces tocan una campana para que todos se formen en el patio y saber quién había provocado la lesión, quién Claro, era él.
esa era la señal que daba el director de que la cosa se venía difícil y que había un castigo que estaba por llegar. Y Montiel observa toda esa situación, entonces, como era nuevo, le piden que, eh, o sea, él observa cómo el director se dirige a los alumnos y les da creo que 3 segundos, 6 segundos para que el que había provocado el accidente, eh, nada, reconozca una cosa así. Y si no lo hacía, bueno, entonces creo que cada 6 días o cada 3 días iba a empezar a castigar a todos hasta que la persona, hasta que delaten a la persona que había provocado el accidente. Exacto. Y Estaba buscando Montiel la queda como, delación, en realidad. ¿cómo, profe? Estaba buscando la delación, que delaten a quien había sido el causante de la herida en el ojo del enfermero. Y como nadie delataba a nadie, el director le pide a Montiel que seleccione que sería como un cuaderno donde estaban anotados todos los chicos en el internado. Ujú. Y dice, bueno, selecciona a cualquiera. Y él es como a cualquiera. Y selecciona al más tranquilo. Y lo encierran en el calabozo, no me acuerdo cuántas horas. Ujú. Bien, Ese era un castigo, encerrarlos en el calabozo. Y creo que es como es algo muy notorio de las escuelas tradicional. No, a mí no me encerraban en calabozo, pero es como que tenías castigos. ujú. El castigo. Y sin ningún tipo de información. O sea, el director le dice, bueno, selecciona uno. ¿Y para qué? No importa, selecciona uno. Y da un nombre y el director mismo se encarga de ir a buscarlo y llevarlo del brazo al castigo. Sí, lo que se observaba mucho era el contacto físico de los adultos a los alumnos. Es como que creo que lo llaman al nene, le meten una patada y también le dan un golpe en la cabeza, como que Ujú. había mucha agresión. Y el preceptor Montiel queda como asombrado de todo el maltrato hacia los nenes y le dice, vos te asombra esto. El director le dice, a vos te asombra esto, pero cuando los conozcas vas a entender. Y bueno, va, Tal cual, Monty empieza a conocer a los alumnos y él se maneja de otra manera. tal cual. ¿Y notaron la escena en la que se encuentran el profesor que se va con el que llega, con Mondier? Sabrina se ríe. A ver, contanos, Sabrina, ¿qué pasa en esa escena? Le empezó a decir los nombres de con los que tenía que tener cuidado Ujú. y le desea suerte y se va. Y cuando él le pregunta por qué se va, Ay, no me acuerdo. ¿Qué le... le muestra el brazo, Ah, sí. le muestra el brazo y la cicatriz. ¿Qué le habían hecho? Lo habían lastimado y tenía como, Le habían este, clavado unas tijeras y tenía como claro, 5 o 6 6 puntos. puntos tenía de sutura, ¿no? Profe, Sí. disculpe que la interrumpa, pero yo ingresé recién. Están hablando del tema de la actividad de la película, ¿no? Estamos hablando, recuperando la historia de la película, sí. Ah, genial, porque yo Bien, tenía dudas Manuel. sobre eso, por eso. Bueno, podés aportar lo que vos quieras, ¿eh? Acá, No, las todavía no chicas vi la peli, profe. están salvando las papas del resto del grupo que La verdad que sí, la verdad que sí. Me hago cargo y sí. acá tenemos a uno que acepta.
Bueno, comienza entonces la experiencia que en principio es bastante traumática del nuevo profesor en el internado. ¿Y cómo sigue, chicas? A mí lo que me causó gracia fue cuando estaba en la habitación de él que escribe en el diario, donde pone que no sabía qué iba a pasar, si los chicos lo iban a matar. Tal cual. Pero sigue siendo, o sea, a medida que va pasando el tiempo, él sigue siendo fiel a su estilo, que no es el estilo de la escuela, ¿no? Y de a poco comienza a tener una especie de buena relación con esos chicos tan terribles. Como cuando entró al aula y estaban dibujándolo en el pizarrón, que él Mm, en vez de castigar al alumno, lo hizo poner de costado y lo dibujó él también al chico. exacto. Eh, Quedaron todos como asombrados, como diciendo, uy, no, no tenemos castigo. No No, es pero la igual primera fue cuando le roban el cuaderno, su cuaderno, sí. que entra el director y lo ve que lo agarra el brazo y le dijo por qué lo iba a castigar, no por nada, y ellos quedaron mirando re asombrados, como diciendo no dijo nada. Claro, claro. Nuevamente vieron que no los delató, Fue como en parte cómplice también. de alguna manera sí, sí, de esa forma se lo fue ganando. Pero cuando entra al aula y dice, está prohibido fumar, y está el esqueleto con el cigarrillo encendido, y a vos también, le dice al esqueleto, la ley es para vos también. De alguna manera, es es una persona que está viendo otras personas en el aula y no eh, niños casi delincuentes como estaban catalogados por casi todo el personal de la institución. Había otro personaje que también era bastante humano. ¿Quién era? Profe, Sí. lo que sigue después de que estaban en el patio es que él tiene que empezar a dar clases y cuando entra al aula que sucede esto de que él cuando se está dirigiendo al aula escucha tremendo ruido, como que los chicos estaban haciendo tremendo quilombo. Cuando entra se sientan todos en silencio como que no pasaba nada y ahí se ve que está hay un cigarrillo prendido y hace el chiste. Sí, tal cual. Y entonces viene el director y pasa todo eso. Cuando se va el director, él les pide a todos que saquen una hoja y que escriban qué le gustaría ser de grandes, una cosa así. Exacto. Muy bien. Entonces los chicos como que se miran, ok, vamos a escribir algo que nadie nos preguntó y no sé, cuando el profe empezó de esa manera dije, ok, quiere conocer a los alumnos a pesar de que sabe que son rebeldes Ujú, y los alumnos igual observan que este profesor es distinto. eh, y también este profesor Montier, eh, como es un internado, él dormía en el mismo lugar que los chicos, ujú. pero como que tenía su habitación aparte, pero pegada al mismo lugar donde dormían los chicos. Y me gustó cuando empezó a leer todo lo, la respuesta de los chicos, que Sí. algunos creo que querían ser, o sea, él se sorprendió que nadie quería ser docente, Ajá. todos querían ser, no sé, no me acuerdo si, Policía, creo que eran, y militares, Sí, Sí, algo así. militares la mayoría. sí.
Y, ¿cómo es? Después él como que busca la manera de que los chicos se empiecen a llevar, a tener una buena relación con él. Él no estaba de acuerdo al castigo Ujú. con contacto físico. Y, ay, chicas, no me acuerdo mucho ahí. Bueno, no Em, importa, esos son los detalles de la película, pero lo que pasa es que él comienza a tener una relación cercana con estos alumnos. Pero eso fue mediante que él hizo el coro, ¿no? Y de pronto comienza a, por casualidad, empiezan a pensar en alguna canción y entonces él ve el interés de los chicos y además está su propio interés, porque él era un músico frustrado. Entonces comienza a estimularlos por el lado de cantar e intenta formar un coro. Y dentro de este grupo de chicos había uno en particular que, que es quien después se transforma en el director de orquesta, que tenía un carácter muy áspero, no podía relacionarse ni con los otros chicos ni con los adultos. No era un gran transgresor, pero tampoco se podía llegar a él. Y la música, el coro, fue aquello que lo fue acercando a los demás, ¿cierto? Profe, Aparte hay tenía una tremenda voz. Además, claro. también, hay una frase que me gusta mucho, que creo que es como en el segundo o tercer día, cuando él va a su habitación y reflexiona sobre lo que le va pasando, y él dice algo como, realmente no se puede hacer nada con ellos. Yo, que juré olvidarme de la música para siempre jamás, jamás diga jamás, siempre hay cosas que intentar. Y ahí como que con una frase demuestran muchísimo el carácter del profesor, porque él llega al aula a pesar del susto que ya se había llevado el primer día, de que veía que era muy violento el director, otro profesor de educación física, que los chicos le habían clavado una tijera al enfermero, que todas estas cosas pasaban y él lo primero que hizo cuando llegó fue tomárselo con humor para aligerar el ambiente. Esto que contaba que le hizo un chiste en cuanto al esqueleto, Ujú. em, pero a su vez no es como que es súper bueno y deja que los chicos pasen por encima de él, también tiene como, intenta disciplinarlos, pero de una buena manera, digamos. No es que busca que los chicos le tengan miedo, porque muestra que no quiere castigarlos, pero si es necesario, les va, los va, digamos, a ponerse más serio con ellos. Claro, claro, va a ejercer su autoridad, ejerce la autoridad, no de manera autoritaria, sí como una autoridad que tiene que cuidarlos y conducirlos. A mí me hizo acordar a una serie, no sé si la vio Merlí, Sí, la vi, sí, que el trato en realidad entre el maestro y los alumnos. claro, muy cercano, en otra circunstancia, en otro tiempo, en otro espacio, pero con un estilo parecido, sí. Y bueno, van transitando esa, esa etapa estudiantil, no sin complicaciones, porque no es que inmediatamente los chicos cambian su manera de ser, pero sí cambia el, el aire de la escuela. Deja de ser ese aire opresivo en el que estaban viviendo y comienza a haber un trato
más humano entre todos. Incluso en un momento el director llega a aflojarse un poco. Pero bueno, aparece de pronto otro alumno más complejo que los que ya están, un poco más grande, de los más grandes, que viene realmente con un prontuario de otro internado donde ya no lo pueden sostener, y acá otra vez aparece la violencia, ¿no? Sí, porque este nuevo alumno creo que tenía un diagnóstico creo que era esquizofrenia, porque decía que Sí. no podía acatar órdenes y que Ujú. como que no tenía miedo a nada y que le gustaban las cosas perversas. Y aún Exacto. así el director dice, bueno, si me van a pagar por este pibe, lo tomo, porque también era un estudio para ver cómo él se comportaba con los alumnos, con sus nuevos compañeros en el internado. Ujú. Como era un chico bastante más grande que los chicos del internado, se notaba que era mucho más rebelde, tenía otros modos, no hacía caso al profesor Mateo en las clases. Él creo que fumaba o no respondía, se quedaba callado, era como muy, eh, ay, no me sale la palabra, pero es como que no le importaba nada, Sí, no había siempre estaba reglas. al margen. Nunca Y pudo integrarse al resto del grupo. sí, y a su vez igual como que amenazaba a los chicos. Y en un momento creo que él roba plata y se escapa, Claro, supuestamente. en realidad sí, hay un Desaparece tema de falta de dinero y se lo atribuyen a él, y y el entonces director, ahí el director decide sacarlo de la escuela porque no lo pueden manejar más, ni con los castigos, porque Pero él no incluso, había sido, ¿cómo, Sabrina? ¿entendí mal? O en el final no era, no había sido él el que robó. Claro, no. Después se comprueba que no había sido él quien robó. Sí había, no me acuerdo qué otra cosa había hecho además de robar. Eso sí había pasado, pero no el robo. Claro. Pero sí, después fue que él prende fuego el lugar. Claro, bueno, cuando, cuando lo van a buscar después del castigo de creo que 6 días de estar en el calabozo, él se escapa de la escuela. Ataca a la persona que fue a abrir la puerta y se escapa de la escuela. Hasta que, bueno, logran recuperarlo y llevárselo de nuevo a la cárcel. Bueno, todas estas anécdotas cuentan lo complejo de la situación que se vivía en ese internado, ¿no? Hasta que finalmente ese coro que Mathieu arma es, es un coro que trasciende su clase, atraviesa toda la escuela, y el director decide utilizarlo para conseguir más fondos. Llama a las personas que eran las beneficiarias, que eran señoras de la alta sociedad francesa, que sostenían la escuela, y decide mostrar ese coro para conseguir más dinero, lo cual se consigue. Pero Y el bueno, director se lleva todos los halagos. exacto. Quien dice que creó ese coro, ideó la posibilidad de que los chicos participen del coro, es el director y no el profesor, a quien él perseguía bastante con respecto del coro. Bueno, va pasando el tiempo,
llega un momento en el que en el verano el director es citado para una evaluación por parte de quienes sostienen a la escuela, y él imaginaba que le iban a dar un ascenso y que iba a poder salir de ese lugar, que detestaba bastante. Cuando él está en esta reunión, hay un llamado telefónico en el que le dice que tiene que volver urgentemente al internado porque hay un incendio. Creen que en ese incendio habían muerto todos los alumnos porque el incendio fue en las habitaciones, y resulta que los chicos, por suerte, no estaban en la escuela en ese momento porque habían salido, como el director no estaba, el profesor y el enfermero se los habían llevado a unos bosques que había cerca de la escuela a hacer juegos. ¿Y ahí qué pasa con el director? Ahí más o menos se empieza a desarrollar el final. El director como, bueno, como en vez de preocuparse por los alumnos y lo que le había pasado al espacio, lo primero que piensa es que no va a tener sus fondos. Ya venía medio tensa la relación con Mathieu, intenta acusar al enfermero y bueno, Mathieu como que toma la situación y dice, no, fue mi idea, él me intentó convencer de que no y yo lo hice igual. Y finalmente el profesor, que ya estaba recansado, como que lo despide. Tienen otra confrontación donde Mathieu dice lo que piensa del director, que estaba loco, que sus métodos, bueno, eran horribles y Mathieu, bueno, el director le dice que se vaya ya, para esa misma tarde se tiene que ir y no se puede, le prohíbe que se despida de los chicos. Ujú. Cuando, bueno, Mathieu se está retirando, como que tiene el deseo de poder despedirse de los chicos, pero dice que están tan disciplinados por el director que sabe que no lo van a despedir. Ella ya está caminando para irse. Claro. Él sueña que los chicos se acerquen, transgredan la orden del director y se acerquen a despedirlo, pero cree que están tan condicionados que no lo van a poder hacer. Igual le A su tiraron, vez, la situación fue triste, pero linda a la vez, cuando él Sí, se va. porque cuéntenlo ustedes. desde una habitación de arriba iban cayendo un montón de papelitos, y él los iba agarrando y bueno, se daba cuenta de quién era por los errores de ortografía, por un montón de cosas y los juntó y se fue. Claro, lo despedían con avioncitos en los que escribieron alguna frase. Él junta algunos de esos aviones, contento, y empieza a irse. Y cuando llega el autobús que va a tomar, de pronto se da vuelta y hay alguien que lo llama, que es Pepinot, este nene que no tenía papás y que todos los sábados se acercaba a la puerta del internado, porque a pesar de que sabía que sus papás habían muerto, él sentía que en algún momento su papá lo iba a ir a buscar un sábado, porque era el día de la visita. Y entonces, A mí ahí se me cortó, no vi más. Profe, la película que está en YouTube te corta apenas se va el profesor, te hace una pantalla en negro y termina la película. Yo Claro, no sabía que sí, yo Pepinot. Y digo, termina ahí. no vieron el final. Perdimos la mejor parte. Es verdad, Ay, no, nos es que quedamos Pero había todas que las ver, películas que están subidas quedan así, al menos las que es están en verdad, yo YouTube. lo vi Ahora lo va a tener que contar, profe. en otro link. Bueno, Pepinot se acerca a decirle que él se quiere ir con, el profesor.
y él le dice que no puede, que se tiene que quedar en la escuela porque no lo van a perseguir y lo van a volver a encerrar. Bueno, el nene acepta eso, comienza a volver hacia la escuela, el profesor sube al micro, el micro empieza a andar y el nene se queda paradito ahí mirando, de pronto el micro se detiene, baja, abre la puerta, el nene sube, se lo lleva. Y la escena siguiente es el encuentro de estos dos hombres adultos en la casa del director de orquesta, donde Pepinot le cuenta que finalmente vivió con él y de alguna forma fue ese papá, y la voz en off que nos narra la película dice, y no casualmente, el día en que se fue de la escuela fue un sábado. Así Ahí que se me bueno, hacen más cabos, porque al comienzo, o sea, en primer lugar, Pepinot tenía el cuaderno del profesor y, y después el otro chico, como Pierre, pregunta, ¿qué habrá sido de él? mm, Y a mí me da la idea de que ninguno de los dos sabía, y claro, con el claro, final no, ahora no, como que da a entender eso. claro, Yo pensé, es un final abierto, bueno, yo me imagino qué pasará después, justamente pero tenía ese qué bueno diario, que tiene un final Pepinot, más feliz. ¿cómo? Qué bueno que tiene un final más feliz. Busquen otra versión y miren los últimos 15 minutos que ahí está. Bueno, nada, lo importante es eh, la llegada de alguien diferente a una institución que de alguna manera le cambia, le cambia el sentido a esa institución. Entonces ahora sí podemos hablar de qué tipo de institución era, qué características tenían esos docentes, qué características tenían esos alumnos. Pero bueno, se nos hicieron las 10:05. Paramos para tomar algo y volvemos 10:15 y terminamos con esto y seguimos adelante. Bueno, Bueno, profe, bueno, dale. Nos vemos en un ratito entonces. muchas gracias y nos vemos. Dale. Ahí estamos. Pero si estás igual. Bueno, gente, después de haber conversado con estas tres compañeras que vieron la peli, a ver, ¿qué relación podemos hacer entre esta escuela que mientras estábamos en el recreo estuve buscando porque yo no los había anotado los nombres? Y otra cuestión que suma un detalle más es el nombre de la escuela. La escuela se llama, disculpen mi francés, Fond de l'Etang, que significa el fondo del estanque. El fondo del estanque. Fíjense, si ya no nos dice algo el nombre del internado. Yo no la vi, la voy a ver después porque ya me sentí culpable, estoy para atrás. Hoy estoy en falta, pero por lo que observo y analicé, porque pues, escuché, es que tiene un mensaje de que sí se puede, de que sí Claro, se puede, nada, intentar y que nada, se rescata eso, está buenísimo. La tal cual. reflexión, ¿no? Por Es, lo que es- escuchaba de la compañera. esa frase que Cassandra rescató es, Sí, es muy justamente es. importante. Y aparece a los 15, 20 minutos de la película. ¿Querés volver a decirla? ¿Está Cassandra por ahí que ahora no la veo?
ella había tomado nota textual de la frase. Bueno, cuando vuelva a conectarse, le pido. Sí, Silvana. Jamás digas jamás, siempre hay cosas que intentar. Ahí está. Esto ya les da una idea de que No hay que rendirse, pase lo que pase. eso, que este personaje viene a no rendirse, a no dejarse aplastar por el sistema que ya estaba impuesto en la escuela, ¿no? Y es lo que intenta hasta el último día. ¿Qué relación vieron entre esa escuela y los tipos de escuela que vimos hasta ahora? ¿Con qué la ven más parecida? ¿Con el tipo de con qué tipo de formación? Con la escuela Eh, tradicional. sí, Claro, con la escuela tradicional. Y acá se ve bien clarito el tema de que quién tenía el saber, ¿no? el poder del maestro sobre el alumno se notaba bastante. Era la distancia que había en lo que es, em, sí, el poder. Es como que yo soy el que sabe y yo soy el al que vos tenés que obedecer. Bueno, a los chicos les costaba un poco, pero bueno, mediante el castigo iban acatando. Exacto, exacto. Yo por lo que Esas, escuché, lo conductista, lo autoritario, esas, también. esas premisas de orden y disciplina están La presentes. sumisión, la obediencia. Sí, la frase del profe que era acción-reacción, es como que acción de golpe, y hay una reacción de parte del alumno que era como golpe, y el alumno se quedaba como tranquilo, Exacto. o tenía miedo, respeto. No respeta los derechos del niño también, por lo que fui anotando y escuchando, no se lo No, respeta tampoco. no, pero todavía en ese momento no Fue por la se... guerra, ¿no? Más o menos. 1949, ni bien la guerra terminó en el 45, la Segunda Guerra, así que este, en el tiempo del comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Fines de los 40. La recuperación de Europa, la recuperación económica de Europa después de la guerra. De ahí empieza el tema de lo que, desde ahí, desde la guerra, empieza a cambiar la visión con los filósofos y eso, y empieza la escuela nueva. En realidad la escuela nueva comienza antes, finales del Ah, siglo anterior, pero el desarrollo más importante se da a partir de 1920 en adelante. claro, porque me acuerdo de los apuntes cuando empieza esa transformación, de acuerdo a lo que había pasado en el mundo. Claro. Ya, en realidad se sentía que la educación estaba en crisis porque el mundo había cambiado hacia fines de 1800. A partir del comienzo de lo que se llama la revolución industrial, cuando empiezan a desarrollarse los estados-nación, cuando empieza a haber más producción industrial y ya la gente deja de vivir en las afueras de las ciudades para trasladarse a las ciudades, a los poblados, es cuando empiezan a ver que la escuela no está acorde a esos tiempos que se están viviendo. Y una de las cuestiones que pasan después de la Primera Guerra Mundial es que piensan, si estuvimos formando a los ciudadanos para que terminemos en este estropicio humano, en este deterioro humano tan grande que fue la cantidad de muertes que provocó la Primera Guerra Mundial, es que estamos haciendo mal las cosas en la escuela. Igual no alcanzó porque se vino la segunda, ¿no? Y por más que se empezaron a modificar algunas cuestiones, la Segunda Guerra fue inevitable y fue mucho más cruenta y más eh, dolorosa en cuanto a vidas, a pérdidas de vidas humanas y a
y a desastres humanos, inhumanos en realidad, que tuvieron que atravesar quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial. Pero el comienzo de la escuela nueva tiene que ver con esos acontecimientos que iban atravesando a las sociedades. Muy bien, entonces estamos viendo que en esta película lo que se describe es una escuela tradicional que en un momento determinado es atravesada con la experiencia de una nueva manera de pensar a la educación y a los alumnos que están en ese lugar, ¿no? No desde un marco teórico, pero, o sea, no desde un marco teórico siguiendo una teoría, sino buscando su propia teoría, armando su propia teoría. Clement Mathieu, que es este profesor, que como decíamos antes, le cambia el clima a esa escuela. E incluso los profesores empiezan los otros profesores que venían siguiendo el mandato, y ese prejuzgar a los alumnos, ya llegar y instalarse en la escuela y decir, esta es la escuela de los desertores, esta es la escuela de los olvidados del mundo, bueno, acá hay que imponer respeto y disciplina, ¿no? Esto es adoctrinamiento, ya entrar en algo ya impuesto. Sí, sí, de alguna forma ese tipo de disciplina es adoctrinamiento, sí. Era como un innovador para el sistema. Exacto, sí, sí. Rupturista. Encontró en la música el elemento que le permitió renovar el aire de la escuela y el clima de la escuela. Bueno, En una parte según el profesor de matemáticas, que igual se prendía a cantar con él. ¿viste? Sí, sí. Es muy rica en escenas interesantes que nos van como sumando detalles, ¿no? Bueno, tienen que verla todos, así como tienen que ver la otra película que es La sonrisa de la Mona Lisa, que esa transcurre en Estados Unidos, esta es de Francia, la otra es de Estados Unidos. Y acá las chicas van a verse como pensando el rol de la mujer. Y como este es un internado de varones, el otro es un internado de mujeres, y van a ver otras circunstancias, pero es muy interesante también. Bueno, Debe ser más terrible. no te voy a adelantar la peli. Bueno, lo que les propongo es que veamos un poco de qué va el trabajo para que cuando se sienten a hacerlo no aparezcan incertidumbres grandes. Voy a leer el texto. Vieron que habíamos hablado de que este trabajo comprende la unidad 7, la unidad 2, pero las clases 7 y 8. Y nos dice que el objetivo del análisis es interpretar los conceptos de educación que abordan las películas y reflexionar con la teoría que nos aportaron las clases. O sea,
En estas clases estuvimos viendo escuela tradicional, escuela renovada, enfoque conductista y enfoque constructivista. Y quiero hablar rápido porque si bien ustedes tienen el material en la clase, quiero que tratemos de verlo juntos lo que podamos. Bueno, analizar críticamente la relación pedagógica entre los personajes e identificar las corrientes pedagógicas vistas en los módulos. Más que las corrientes, los enfoques. Esto dice el texto que está en la clase 7. Y al final nos dice, este trabajo es de realización necesaria para mayor comprensión y profundización de los conceptos teóricos, partiendo de un análisis reflexivo y crítico personal y colectivo sobre los fenómenos sociales de la educación. Se abordará el análisis personal en la clase sincrónica para su exposición y abordaje colectivo. Y esta tarea se trabajará en el encuentro en la clase 8, que ahora lo vamos a leer. Porque acá están los detalles de este trabajo, que nos dice, redactar un escrito académico a modo de ensayo a partir de la lectura del material de las clases 5, 6, 7 y 8. Contemplando esta estructura, ya fíjense que ahora el trabajo se va como encuadrando más. Antes era un poco más libre, ahora está más centrado en la producción académica. Tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y las referencias bibliográficas. Un ensayo es, ¿saben qué es un ensayo académico? No, profe. Profe, es como una monografía. Es parecido a la monografía, pero es más corto. Un ensayo académico es un texto que expresa el punto de vista de alguien, pero ese punto de vista tiene que ver con fundamentos teóricos que tenga ese punto de vista. O sea, no miramos las cosas desde cualquier lugar. Escribimos acerca de la teoría que trabajamos en la clase. En la introducción ustedes van a decir, vamos a... El siguiente trabajo es el análisis de 2 películas y su relación con los enfoques educativos tratados en las clases sincrónicas y asincrónicas de la cursada. Por ejemplo, es una manera de encarar la introducción, donde vamos a analizar la escuela tradicional, la escuela nueva, sus características, guiándonos en las escenas de las películas. Esa es la introducción. O sea, en la introducción planteamos qué hacemos, por qué y para qué. Durante el desarrollo pueden ir contando un pequeño resumen de la trama de la película y relacionándolo con los textos trabajados, o buscar alguna escena que ejemplifique algo que ustedes quieran decir. Por ejemplo, se me ocurre el hecho de que sea el lugar donde está centrada la película, sea un internado en las afueras de una ciudad, cuyo nombre es Fondo del Estanque, nos habla de que estamos ante una escuela tradicional.
porque la escuela tradicional tiene tal y tal y tal y tal característica. ¿Se va entendiendo? Lo interesante es que puedan ir relacionando el ejemplo de la peli con la teoría que estuvieron leyendo y trabajando, y les vuelvo a decir que he visto muy buenos esquemas de trabajo no están calificados todavía, pero sí están leídos por mí. Solo un pequeño detalle. En varios de los que leí había confusiones respecto de los teóricos de la escuela tradicional. Vuelvan a mirar los teóricos de la escuela tradicional, por ejemplo, un teórico de la escuela tradicional, por ejemplo, es Comenio. ¿Sí? Bueno, pero eso no importa, eso es un detalle. Seguimos. Vamos a ir relacionando eso. Pueden hablar primero de una película, después de la otra, e ir estableciendo relaciones con los textos que trabajamos. Tampoco tiene que ser un trabajo de 20 páginas, ¿eh? Con 3, 4 páginas alcanza. El ensayo es un trabajo corto, no es un trabajo largo. Y luego, en la conclusión, ahí es donde ustedes pueden poner cuestiones personales. O sea, qué cosas pensaron a partir de las películas y de los marcos teóricos que trabajaron. Recién en ese momento es donde ustedes pueden poner algo que tenga que ver con lo propio, con los pensamientos propios, elaborados a partir de esa teoría. ¿Sí? Yo pensaba, perdón, desde el mensaje ese que hicieron las chicas, ¿no? Analizando un poco desde el constructivismo, de Freire también, de esto de la transformación entre todos. No sé, lo pienso así, de Piaget también. Vos podés hacerlo porque vos pensás que cuando hablamos de escuela nueva, ya sabemos que la escuela nueva trabajamos como 11 teóricos, así que podés relacionarlo con ellos. Pero primero que nada, centrate en las características generales, Marcelo. Siempre está bueno partir de la característica general y después llevarlo a lo particular de las teorías. ¿Sí? Te los digo como ayuda, ¿no? Después cada uno arma la tarea como mejor y más conveniente la crea. Pero me parece que si te doy estas posibilidades, estas ideas, es como para que ustedes después puedan buscar el mejor camino para ustedes. No partir de la nada, sino partir de una pequeña idea que los vaya guiando. La tarea esta, perdón, Sí, dale, Sabrina, decime. ¿es de las dos películas en una o hacemos uno de cada una? No, podés trabajar con las dos películas en el mismo trabajo, no hagas 2 ensayos. Ah, ok. Por eso les digo que una idea es ir primero poniendo una sinopsis muy chiquita de una de las películas, trabajar con esa y después la sinopsis de la otra, o poner la sinopsis de las dos y después ir trabajando con una y con otra, ¿sí? Piensen que cuando trabajan con un ejemplo, citen a la película. Y acuérdense, Profe, sí, por lo que entendí, perdón, dale, Silvana. sería introducción, el desarrollo y la conclusión sería algo que nosotros podamos pensar de ambas películas, ¿no? De ambas películas en relación con los textos. Claro, con los textos. Sí. Bien. Igual está todo acá, pero trato de acompañarlos un poco para que cuando vayan a leer este texto ya sepan para qué lado ir con la construcción. Esta tarea se puede hacer hasta de a 2 personas, no más, y tengan en cuenta que ahora sí ya vamos a ir dándole importancia a la presentación académica. Acuérdense que se trabaja
con las normas APA. Yo creo que eso en el taller de escritura ustedes lo habrán visto con la profesora Sandra, ¿no? Todavía no lo vimos, profe, supuestamente lo vemos ahora en la última clase. Ah, bueno, y si no Todavía es no, pero así, lo nombran. ustedes ponen en el buscador normas APA y ahí les va a marcar todas las características. Tengan en cuenta que un detalle importante, al final del trabajo, después de la conclusión, tiene que estar la bibliografía o la referencia bibliográfica, donde ustedes van a citar no solo las películas, porque las películas son parte de la bibliografía de este trabajo, como los libros a los que se refirieron para buscar la información. Y ahí, fíjense, porque las normas APA se van actualizando, la última es la número 7. Pongan en el buscador de Google referencia bibliográfica APA y ahí les va a dar bien la descripción de cómo tiene que estar citado en el texto. Igual cualquier cosa, después me escriben por privado y les voy contestando. Pero ya nos vamos acercando a un trabajo académico más profundo, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. sí. Dale, Enrique, decí. No, ya quedó claro eso. Ah, Solamente bueno. eso. Bueno, y lo que me queda por hablar con ustedes es, no le puse fecha de presentación, así que pensaba que tengan 10 días para trabajar en este texto. 20 Hoy de es, agosto. 20 de agosto. el día de mi cumpleaños. Dijiste justo el día de mi cumpleaños, mira. Qué poca fe que te tenés, Marcelo, por favor. No, siempre bien, siempre bien. Vamos para arriba. Bueno, muy bien, eso me gusta más. Eh, yo pensaba que lo entreguen el 19, que es domingo, a la noche, como fecha límite, 19 de Sí, mayo. está bien. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Bueno, De después junio, profe. cuando termino la clase voy a cambiar la fecha del trabajo. Bueno, y ahí estamos, con lo que es el trabajo de estas unidades, de estas clases, no de estas unidades. Bueno, ¿escucharon hablar de conductismo y construccionismo o construcción, aprendizaje como construcción o conductismo? ¿Escucharon hablar? Yo leí de los apuntes que sale Piaget del constructivismo. Claro, Piaget es el representante, el más famoso representante del constructivismo. O sea, él Viene del crear, afirma, ¿cómo? que viene del crear. Claro, él afirma que el conocimiento no viene de la nada, se construye. Y se construye a través de la acción del sujeto que conoce. Y el conductismo es una teoría psicológica que se ocupa de las conductas, porque las conductas son aquello observable, lo que tenemos a mano para observar. Y entonces de lo que se ocupa
el conductismo es de trabajar con la conducta. Nosotros en esta clase teníamos que avanzar con el constructivismo, porque en teoría tenían que haber avanzado solitos con el conductismo. Pero estuve buscando un videíto cortito para que veamos juntos que nos introduce al conductismo. Profe, Déjenme. el video que está en las clases, el de los marcianos, está muy bueno. ¿Cuál, Rocío? Hay un video que está en la clase 8 sobre la historia de marcianitos. Ah, la Y clase explica, 7, sí, sí. explica bastante bien. Es muy gráfica, sí, ese video es muy gráfico, sí. El tema es que tiene una mirada bastante crítica acerca del conductismo. Y la verdad es que para algunas cuestiones es importante. Ahora voy a compartir. Esperen que... Ahí va. No tenía abierto el archivo. No me deja... Esperen que... Pantalla completa. Ahí vamos. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una relación entre estímulo y respuesta, de forma que, si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de las respuestas según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar una campana, el perro comenzaba a salivar. Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de forma natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esa respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel
que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado. En este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se obtenía mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño con unos pocos meses de nacido de nombre Albert y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no presentaba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata, aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones, sin hacer el ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner definió los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probable que se repitan. A esto le llamó extinción. Por último, las respuestas que son castigadas de reacciones no deseadas serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró en una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida y en su búsqueda, presionando el pedal, recibía una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el condicionamiento y la rata no obtenía nada cuando presionaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le proporcionarán estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bueno, ahí tenemos un pantallazo del conductismo. ¿Lo entendieron?
más allá de los autores que son los tres representantes más importantes. O sea, en realidad de lo que nos habla es de que se intenta modificar una conducta y para modificar esa conducta se plantean estímulos. Si se provoca la conducta con ese estímulo, bien, y si no, o puede haber un refuerzo positivo o un refuerzo negativo o un castigo. Esas son las maneras en las que se afianzan esas respuestas esperadas en el conductismo. Es lo que quiere, profe, ahora en todas las unidades, a ver si se aprendió o no se aprendió. Este trabajo que viene a ver si aprendieron y modificaron su conducta en el pensamiento tradicional. No, pero nosotros lo que pretendemos en la cátedra es que no solo repitan, sino que elaboren sus propios pensamientos acerca de esto. Ya vamos de su formalidad, es distinta a los demás, que hace que también uno aprenda, porque te ves Mira, obligado a relacionar conceptos y está bueno. No pasa por un parcial, sino también por esta idea, está buena. bueno, gracias. Es lo que intento. Bueno, esto les va a quedar acá en el video y si ustedes tienen ganas, también se los puedo mandar a través del correo interno para que lo tengan y lo comparen con los que ya están en la clase. No quiero avanzar porque vamos a verlo a las corridas y también son videitos de unos 5 minutos, 6 minutos, pero ya estamos a 4 de terminar. Así que nada, vean los videos, cotejen con las lecturas, completen con las lecturas y vayan escribiendo algunos resúmenes de lo que van viendo para organizar el ensayo que después van a escribir. Y como les decía antes, el trabajo puede ser entre 2 personas. ¿Algo para comentar? ¿Algo para preguntar? Hasta el domingo 19, dijo profe. Sí, domingo 19. Gracias. De nada. Vean la otra película, así es más rica, es más rico el intercambio, ¿sí? Hoy le dejaron todo el trabajo a Silvana, a Rocío y a Cassandra, así que... ¡Ey! Se olvida de y a mí. Sabrina también, perdón, Sabrina, perdón. La retó. Muy bien, como corresponde. Bueno, ven, de alguna forma ahí estoy reforzando una conducta que es felicitar a las chicas que hicieron el aporte para que ustedes también busquen la felicitación en el próximo encuentro. Y esto es algo que ocurre en el Conductismo. conductismo. Muy bien, bravo. El sentido positivo. El refuerzo positivo. Muy bien, Silvana. Porque a veces lo vemos todo en la teoría y lo mejor es pasarlo por la vivencia. ¿Alguna otra consulta, muchachada? Yo, pero es de la clase 5. Dale, Vigo, sí, Viste decime. que pide, ¿cómo era? Pedía, digamos, alguna vivencia. Viste que eso lo Sí, podíamos presentar en la clase o sí. acá en el campus. Mejor ¿Es escribirlo en el necesario que... campus. Sí, Ah, sí. sí. Ustedes siempre participen en la actividad en el foro, en el campus, que es mejor. Siempre suma. El foro y el campus, o sea, lo que teníamos que realizar la actividad es la misma.
Sí, en realidad el campus es toda la, la cursada que tiene las clases, el lugar donde están los foros. El campus es lo que contiene a las A lo que clases, voy al es que yo foro. tenía que reentregar el trabajo ese porque yo soy nueva en esto del internet y no vi las preguntas, entonces mandé cualquiera. Ahora lo reentregué y lo puse en el foro, pero me sigue reentregar, entonces lo volví a subir en la clase. ¿En ¿Está qué bien? clase? Ahora me fijo, Sabrina, ¿en qué? Las ¿En qué? 5. En las 5, bueno, después me fijo y te explico bien ahí. Ah, bueno, Te doy la respuesta y te explico ahí. bueno. Para que me voy a anotar para no olvidarme. Muy bien, listo, ya está anotado. Bueno, entonces, siendo las 11, muchas gracias por la asistencia de hoy y a ver las películas y a trabajar mucho. Gracias, profe. Vamos que Tenga buen ustedes día. pueden, como dice, Gracias, profe. como dice Mathieu, nada es imposible. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Nos vemos. Gracias, Profe. profe. Nos vemos. Chao, chicos. profe. Dios la bendiga. Gracias, Marcelo. Muchas gracias.